cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, ahora sí, ya comenzamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que hoy la ha titulado La grieta y la agonía del pequeño comercio. Sí, Aurelio. Hola. Hace muy poco, hace aproximadamente 10 días, he publicado una nota sobre sobre el tema de la grieta, que se llama Los orígenes de la grieta. Me gustaría remitir a los oyentes a esa nota, porque son 10 carillas a 4. Claro, es como mucho. Es como mucho para resumirlo sí. En esta columna, y además relacionar esa temática general con la situación particular del pequeño comercio. Ajá, sí. La manifestación más exterior de la grieta, que en mi nota merece una especie de subtítulo que se llama Racionalidad e irracionalidad en la situación argentina, sí. Nos muestra un cuadro en el cual hay dos bandos, que son los bandos que emergen, digamos, no como constituyentes de la grieta. De la grieta, sí. Que se descalifican recíprocamente. Para una parte considerable de los kirchneristas que están parados a un costado de la grieta, los que votaron a Macri son globoludos. En el otro costado, la grieta, los que están parados allí, a su vez, califican a los kirchneristas de choros, choriplaneros y algunas otras bellezas por el estilo. En realidad, lo que yo pretendo al señalar este fenómeno no es obrar de una especie de amable componedor. No se trata de eso. Para nada. Se trata de comprender. Y creo que estas descalificaciones recíprocas lo que sirven es para oscurecer la naturaleza de los problemas que nos han conducido a la grieta. Y si la grieta no existió siempre, hay algunos que dicen, esta grieta es la de siempre, Moreno Saavedra, federales unitarios, peronistas y antiperonistas. Bueno, en realidad eso es una explicación falsa que no ayuda para nada a comprender lo que es propio de la grieta actual, que es una grieta que, ocurre en un marco en el cual los contendientes que están parados a un costado u otro de la grieta no tienen una identidades políticas definidas. Por lo menos no los tienen los que están colocados en el lugar de la crítica, choros, choriplaneros y demás. Y en el campo de los kirchneristas, sí, uno puede decir es una identidad política, pero no están caracterizando adecuadamente al contendiente, no tienen ningún discurso que pueda penetrar en el contendiente como un factor de seducción o de convicción, sino que es una especie de diálogo de sordos. Esa situación
no es para nada una situación única, digamos, en la historia. Y ha habido fenómenos en los cuales había que rastrear la racionalidad para encontrarla. Por ejemplo, el nazismo logró convencer a una parte mayoritaria o muy considerable, por lo menos de la población alemana, de que los males de Alemania se debían a los judíos. Con eso, en realidad, se ocultaba la verdadera naturaleza del origen de los problemas que afectaban a Alemania. No se ocultaba, porque el nazismo no tenía interés en ocultarlo, el papel que tenían el Tratado de Versalles y, digamos, las imposiciones que había sufrido Alemania después de la Primera Guerra. Pero se ocultaba, por ejemplo, el papel del gran capital alemán, que no era judío. Había judíos y había no judíos. Y el papel de los judíos y no judíos era exactamente el mismo. Y no se ocultaba además el hecho de que Alemania había llegado a una situación de encerrona y de crisis galopante que no tenía muy claro por qué se había desatado. Yo sostengo en la nota que escribí que el nuestro es un país frustrado y que ha sufrido, nuestras poblaciones han sufrido continuas decepciones desde 1955 en adelante. Han padecido durante el actual periodo, uno de los más largos de la historia argentina, de ciclos democráticos, han padecido una frustración tras otra. De alguna manera, todos los gobiernos, en una medida o en otra, los han desencantado o no han podido concluir la tarea, como se podría decir en el caso del kirchnerismo. El kirchnerismo muestra su fracaso en la derrota del 2015, porque un movimiento que es derrotado electoralmente y que a su vez pretende ser un movimiento que representa a las mayorías populares, algo ha hecho mal para que una derecha dura, como la derecha de Macri, una derecha oligárquica, lo derrote en las urnas. Bueno, yo examino algunos de los errores del kirchnerismo, los extravíos políticos del kirchnerismo en esa nota que condujeron a la derrota o que, digamos, ayudaron a que se construyera la grieta. La grieta, por supuesto, no fue construida por el kirchnerismo. El kirchnerismo facilitó ciertas cosas para que el sistema de medios de comunicación, personajes como la Nata, por ejemplo, operaran sobre esos errores construyendo la grieta. Eso, a ver, no me queda muy claro, Aurelio. ¿En qué sentido lo decís así? ¿Cómo vos decís que no tuvo una actitud conciliadora con respecto a... No se trata de conciliar, se trata, lo voy a decir muy brevemente porque si no la columna no va a alcanzar, se trata de errores como por ejemplo el impuesto a las ganancias de la clase trabajadora, que creó un abismo entre los sectores trabajadores más mejor pagos y el kirchnerismo, y se trata de el otro error que yo menciono en la nota, mucho más detenidamente que acá, es el haber metido en la ocasión del conflicto en el campo, en la misma bolsa, a los grandes terratenientes y pool de siembra con el pequeño productores, con lo cual no solamente perdieron la batalla, sino que además crearon una situación de resentimiento en todo el sistema ligado a la pequeña producción agropecuaria que no era necesario, que fue fruto de una especie de mala praxis, para decirlo rápidamente. Bueno, el que quiera entender mejor la argumentación, yo lo remito a la nota. No me quedaba claro esto de que en lo mediático, esto del que mencionaste vos hace un momento, porque no me queda claro inclusive, esto
de la forma mediática que vos hacías mención. Es que digamos el sistema mediático que es un sistema de clase, es un sistema oligárquico. La prensa forma parte del sistema oligárquico imperialista que oprime la Argentina. Cuando se enfrenta a un gobierno popular, opera sobre los errores del gobierno popular. No se puede sostener, salvo desde el fanatismo, la idea de que los sistemas le lavan el cerebro a la gente. Los sistemas operan sobre los errores y contradicciones de los gobiernos populares, sobre sus debilidades, sobre muchas debilidades que además están presentes en todos los gobiernos. Los fenómenos de corrupción están en todos los gobiernos, pero los sistemas mediáticos subrayan los fenómenos de corrupción en los gobiernos populares, no los subrayan en los gobiernos oligárquicos. No hubo prensa para señalar las atrocidades de la política económica de Martínez de Hoz, y sí la hubo para cada desliz que cometía los gobiernos históricos de General Perón y para cada desliz que cometían los gobiernos kirchneristas durante los 12 años. Claro, porque siempre prevaleció. Los deslices tienen prensa. Prevalecía siempre un sistema mediático hegemónico. Por eso que no oía. Así como la moral ocupa un lugar cuando se trata de gobiernos que afectan el interés oligárquico y la moral desaparece en el momento en que los amorales son amorales oligárquicos, porque se ha dicho de paso, no hay mayor amoralidad que entregar a la patria, y sin embargo esa moralidad es considerada una moralidad de hombres de bien. Pero opera sobre la prensa, los sistemas de seducción ideológica operan sobre contradicciones reales, no operan en el aire. Cuando por ejemplo, asusan a los padres de los alumnos contra los docentes que hacen paro, o asusan a los taximetristas contra el público, o a los públicos contra los taximetristas, o a los usuarios del transporte con los choferes y demás, están obrando sobre contradicciones reales. Es indudable que cuando los choferes de ómnibus hacen paro, hay gente que padece la situación. Entonces, ese padecimiento puede ser explotado. Es manipulado en realidad. Puede ser explotado para una manipulación. Sí. Uh-huh. Puede ser desorbitado. Puede ser transformado en una denuncia, por ejemplo, de que los choferes ganan muy buenos sueldos y en realidad son unos ambiciosos. El ámbito financiero, por ejemplo, habla de la ambición desmedida de los docentes de la provincia de Buenos Aires, cuando todo el país sabe que los docentes ganan miserias. Pero en el léxico, digamos, ¿no?, de ámbito financiero, Baradel y los dirigentes sindicales de los docentes de Buenos Aires tienen una ambición desmedida. O sea, quieren ganar el salario mínimo vital y móvil, cosa que es una cosa insólita. Claro, deberían conformarse con menos, es lo que suponen ellos. Ahora, el sistema consiste en el sistema que genera las grietas, que genera, digamos, una especie de respuesta irracional por parte de sectores de la población. En este caso estamos hablando de ambos, porque la explicación de globoludos es una, digamos, dirigida a los votantes de Macri, es una explicación descalificante que considera que el que votó a Macri es un globoludo porque votó en contra de sí mismo. No considera que puede tener alguna razón válida para haberse sentido afectado por las políticas del kirchnerismo, como por ejemplo es el caso de los trabajadores que digamos que pagaban impuestos a las ganancias. Esos trabajadores tenían razones para sentirse afectados por esa política, y en realidad
el que los califica de globoludos, con eso, digamos, le lava la cara a las responsabilidades políticas suicidas que en ese punto tuvo el propio kirchnerismo, pegándose un tiro en el pie, digamos, restando el apoyo de un sector sin el cual no se puede enfrentar a los grandes poderes, como son los trabajadores argentinos. Perón buscó en ellos su respaldo principal para luchar contra el imperialismo mundial, no porque fuera sonso, sino porque ese respaldo es imprescindible para poder enfrentar a los enemigos de la Argentina. El kirchnerismo en algún momento lo desconoció. Así es, sí. Ahora, hay fenómenos en la realidad que parecieran no formar parte del sistema de referencias conceptuales que maneja la política en la Argentina. Una de esas realidades es la realidad que afecta al pequeño comercio nacional. El pequeño comercio nacional tiene una situación agónica que se traduce en lo siguiente. Hace 40 años, alguien que tenía un almacén de barrio, que lo había sostenido un almacén de barrio durante 20 o 30 años, al cabo de esas décadas de trabajo, había logrado comprar 3 o 4 propiedades y tenía asegurada una vejez, digamos, solvente, una vejez cómoda. El comerciante era parte, un almacenero, un farmacéutico, un ferretero, era parte de un sistema de clase media, digamos, que vivía una realidad más o menos tranquila. Por supuesto, trabajando. No es que nadie les regalaba ni le impedía, para lograr eso, estar detrás de un mostrador durante 30 años. Pero al cabo de ese esfuerzo, podía sentir que había construido un patrimonio y que tenía una situación de adulto mayor, como se dice ahora, sí, tranquila. Sí. Eso no ocurre ahora. La gran mayoría de los pequeños comerciantes, de los pequeños ferreteros, de los kiosqueros, de los que tienen una despensa, de los que tienen una farmacia cada vez más descapitalizada, en buena medida lo que logran es juntar un sueldo y sobrevivir. Sobrevivir sí, muchas veces malamente, sí, sobrevivir muchas veces logrando ingresos que están por debajo de lo que cobran los sectores asalariados mejor pagos. Eso tiene un nombre que a su vez está ahí, es como una especie de montaña, pero nadie ve la montaña. La montaña son las empresas de capital extranjero que han copado el comercio minorista de almacén en los últimos 30 años. Carrefour, Disco, Walmart, compañía. En el ramo de la ferretería, los Easy, abriendo de lunes a lunes, con horarios extendidos. En el ramo de las farmacias, Pharmacity. Desde que se instaló Pharmacity en la capital federal, han cerrado 1.700 farmacias en la capital federal. Y las que sobreviven en agonía. Ahora, eso no se ve. No solamente no se ve, el sistema público
el sistema público en las últimas décadas no solamente no los ha combatido o no ha tratado de equilibrar la situación entre esos gigantescos negocios y el sistema de miles y miles de pequeños comerciantes que sostienen a la Argentina. No solamente no ha hecho la defensa de los comerciantes argentinos, sino que ha privilegiado a las cadenas de comercialización de capital extranjero. Los bancos les cobran menores comisiones por el uso de tarjetas de crédito. Hasta el kirchnerismo, cuando tuvo que poner en práctica esa política en algún sentido feliz de precios cuidados que este gobierno, a pesar de todas las críticas que el kirchnerismo ha tratado de repetir, como trata de repetir ahora 12, el kirchnerismo, concretamente el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, hacía los tratos de precios cuidados con las cadenas de hipermercados. Y el sistema de beneficios que el Estado otorgaba a cambio del sostenimiento de precios cuidados no llegaba al pequeño comercio. Entonces, ahora nadie habla de ese tema. Entonces, de alguna manera, todo el sistema de pequeñas despensas, de verduleros, el caso de los verduleros es paradigmático. Los verduleros de barrio venden verdura y fruta al mismo precio o más barato que los hipermercados y con mejor calidad de mercadería. Y mientras un verdulero va todos los días al mercado a comprar 2 cajones de naranja, los hipermercados compran flotas a precios infinitamente más bajos, pero no lo trasladan al público. Hay denuncias de acuerdo a las cuales en el ramo de verdulería los hipermercados ganan el 1.700%. Y no estoy hablando de los supermercadistas argentinos, porque se ha dicho de paso, los hipermercados de capital extranjero pudieron ingresar al país porque hay una ley de Martínez de Oz que ningún gobierno ha derogado, que establece la igualdad entre el capital extranjero y el capital nacional. No defiende o coloca en una situación de ventaja al capital argentino, cosa que es una verdadera vergüenza en este país. Y esa situación les ha permitido ingresar. ¿Cuál es la gran diferencia? Además de ser un sistema injusto para todo el pequeño comercio, la gran diferencia es que el almacenero, el supermercadista nacional, el verdulero, el ferretero, peso que gana, lo gasta o lo invierte en la Argentina. En cambio, todo ese sistema que ha logrado monopolizar el comercio minorista argentino, por lo menos en el ramo de almacenes, sí, ha logrado monopolizarlo. Carrefour tiene el 24% del mercado. Ese sistema, el dinero que gana, lo gira a sus países de origen. O sea, vacía la Argentina y engorda sus casas matrices que están situadas en Francia, en Estados Unidos, en distintos países imperialistas del mundo. Como nadie asume esa problemática, como nadie ni siquiera la explica, el pequeño comerciante forma parte de las víctimas de la grieta que sienten o viven que algo no funciona, que algo está mal, que este país no les ofrece un destino. Y como no aparece la explicación racional, tiene que aparecer la explicación mágica. La explicación mágica es, por ejemplo, que Cristina se robó un PBI. Explicación tan ridícula y absurda como que la culpa de los problemas de Alemania la tenían los judíos. Absurda, absurda. El que la escucha y la hace suya, ni siquiera reflexiona un instante, porque la política de constitución de grieta consiste justamente en eso, en anular el raciocinio. Ni siquiera, no piensa un minuto que el PBI de la Argentina
está en el orden de los 430.000 millones de dólares. O sea, es una masa de dinero que ni siquiera los tipos más ricos del mundo tienen. Nadie puede robarse un PBI. Eso es como tantas otras cosas ridículas que se pueden inventar, pero que tienen solamente valor para los circos, no para la vida real. Pero se ha instalado en ese lugar porque falta la explicación racional de cuál es el problema. Este país, como digo, es un país que viene de fracaso en fracaso, la gente lo sufre, no hay explicaciones racionales sobre qué es lo que nos ocurre. La vez pasada, un tipo en Facebook me quería contestar diciendo este país era rico y los 70 años de peronismo lo arruinaron. Entonces le conté que en el año 31 Enrique Santos Discépolo, digamos, reflejando la miseria que se vivía en el país, hizo el tango Gira Gira. Y el peronismo apareció 14 años después. O sea, este país fue próspero hasta la crisis del 30. Hasta la crisis del 30 funcionó como una especie de semicolonia inglesa proveedora de granos y de carne próspera. La crisis del 30 terminó con ese sistema. Y el país debió rearmarse, reacomodando su economía a una situación nueva, porque la vieja situación había desaparecido. Pero como nunca lo logró del todo, el más importante proyecto de construcción de la Argentina industrial lo trajo Perón, pero no lo pudo concluir, lo derribaron en 1955. Y desde ese momento vamos de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, o de gobiernos que intentan hacer algo en algunos casos bien, pero no lo concluyen, y entonces este país no logra salir. La amargura de esos fracasos está en el fondo de la construcción de la grieta, y los comerciantes argentinos son parte de sus padecimientos.